bien, seguimos en la mira como les anunciábamos con el fiscal de corte Jorge Díaz. Jorge, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ti por la invitación. Es una de las caras repetidas en el programa porque siempre tiene cosas muy importantes que tratar y que decir. ¿40 millones de dólares? Eso no lo sé. ¿A usted qué le parece? No puedo opinar porque desconozco los números del Poder Judicial. Nosotros podemos opinar de los números de la Fiscalía. ¿Y ahí? Y ahí, en el año pasado, nosotros solicitamos, cuando se elaboró el presupuesto, que fue el primer presupuesto que elaboró la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, solicitamos un incremento de 220 millones de pesos. ¿En dólares cuánto? 220 millones de pesos. Y no obtuvimos el total de lo reclamado, porque aparte nosotros hicimos la elaboración del presupuesto y en la negociación con el Poder Ejecutivo rebajamos la pretensión inicial en el entendido de que si íbamos con presupuesto acordado con el Poder Ejecutivo al Parlamento no íbamos a sufrir una nueva disminución. Históricamente ello había sido así con los servicios descentralizados y los entes autónomos. Bueno, nosotros nos encargamos de inaugurar la tradición contraria porque pese a haber acordado nuestro presupuesto con el Ejecutivo, en el debate parlamentario perdimos 38 millones más. Pero bueno, la Fiscalía ha hecho un enorme esfuerzo durante estos 4 años de transformación interna. Hemos logrado el año pasado la aprobación de una redefinición de cometidos de la Fiscalía para dejar de actuar en un montón de asuntos que veníamos actuando más bien por tradición histórica que por otra cosa, asuntos de naturaleza civil como divorcios, guardas, tenencias, visitas, etcétera, etcétera. Y con esa redefinición de cometidos nos ha permitido disminuir sustantivamente la intervención de la Fiscalía en los asuntos no penales y redireccionar recursos humanos hacia el área penal. De hecho, de las 14 fiscalías civiles que existían en Montevideo, hoy quedan 3, las demás restantes fueron transformadas, algunas en violencia doméstica, otras en penales y otras en aduana. Y en el interior del país un conjunto muy importante de fiscales que desempeñaban tareas en esta área pasaron a desempeñar tareas en materia penal. Eso, sumado a un incremento en el número de cargos que obtuvimos en la ley de presupuesto, nos permite decir que vamos a estar en condiciones del 1 de febrero empezar a aplicar el nuevo código en todo el país sin mayores dificultades. Está claro que luego que empiece a funcionar siempre aparecen problemas nuevos. Yo decía que yo me trato de imaginar el cambio o sea, primero que es uno de los cambios más importantes de las últimas décadas en el país, me parece, sin duda, ¿no? Yo creo que es un cambio, seguramente junto con la aprobación del Código General del Proceso en el año 89, son los cambios revolucionarios más importantes en la administración del sistema de justicia. Implica un quiebre en una tradición inquisitiva que tiene tantos años como historia tiene el país. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué necesito, en el caso de usted vamos a hablar de los fiscales, ¿no? Porque están los jueces, vamos a hablar de los fiscales. ¿Qué necesita un fiscal para adaptarse y cambiar? No estoy hablando de la función, esto de que le va a corresponder investigar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la actitud, de la actitud. ¿Qué necesita una persona que estuvo durante toda su carrera en un modelo y tener que pasar al otro? ¿Qué es lo que se necesita para poder...? Lo primero, me sacaste la palabra de la boca, yo iba a decir actitud. Esa es la clave. Nosotros tenemos que ir a un cambio de paradigma en el desempeño de la función de fiscal radical. Y así se lo hemos venido planteando y se lo venimos planteando los fiscales todos los días. El trabajo del fiscal hoy en día, el del fiscal penal, es el trabajo más fácil del mundo. El fiscal penal hoy en el Uruguay tiene que convencer a un juez que ya está convencido. Porque fue el que desarrolló la investigación, porque fue el que dispuso el inicio de la investigación. Porque y casi que trabajaron juntos, ¿no? Muchas veces sí. Entonces, es un trabajo muy fácil. Ese trabajo va a dejar de ser tan fácil. Claro. Pero sobre todo va a implicar un cambio, porque va a haber que convencer a un sujeto que no está convencido y que no tiene ningún compromiso con el caso, que no participó en la investigación y que lo va a mirar de canto para ver... ¿Se produce realmente una separación entre los poderes y entre las tres partes, digamos? Se separa el rol de investigar y acusar del rol de juzgar,
y al mismo tiempo con eso se elevan los estándares probatorios. Eso nosotros lo hemos podido apreciar en los países que hemos visitado con sistemas acusatorios. Los estándares probatorios se elevan porque, bueno, el juez no tiene que defender su caso. Claro, porque hay que convencer además. Claro, porque aparte tú fíjate que hoy en el Uruguay el 98% de las sentencias que se dictan en el país son de condena. Y uno se puede preguntar, ¿es porque nuestros fiscales son muy buenos y los defensores son muy malos? No, es porque el juez está convencido de antemano. Y ahí está una de las principales falencias del sistema actual, de no tener un juez imparcial. Porque de imparcialidad, nosotros hemos venido, la doctrina procesal a nivel mundial sostiene que para que haya un juez imparcial, tiene que ese juez no tener una relación de amor, odio, enemistad con las partes, que es la imparcialidad subjetiva, pero no puede haber interactuado con los hechos objetos del juicio antes del juicio. Y esa es la imparcialidad objetiva, de la que carecen todos nuestros jueces en el momento actual. Por esa razón Uruguay no supera los estándares mínimos exigidos por los convenios internacionales de derechos humanos que Uruguay ha suscrito y ratificado. Eso se va a resolver, se separan los roles de juzgar y de investigar. Y volviendo a la pregunta de qué es lo que tiene que cambiar, es un cambio de paradigma. Nosotros tenemos que pasar del fiscal de escritorio al fiscal de territorio. Tenemos que pasar del fiscal que trabaja en la soledad de su despacho a un fiscal que trabaja en equipo, interactuando con sus colegas, intercambiando opiniones con sus colegas. Tenemos que pasar de fiscales que hoy son un sello y un nombre en un expediente a fiscales que tengan nombre, que tengan voz y que tengan rostro. Porque si somos los representantes de la sociedad, tenemos que rendir cuentas ante la sociedad de nuestro accionar. No podemos decir legalmente somos los representantes de la sociedad y después cuando la sociedad nos reclama, por ejemplo, a través de los comunicadores sociales, una respuesta, no la damos. Es decir, acá hay un cambio de paradigma muy fuerte y al mismo tiempo hay un cambio de relato muy fuerte. El relato cultural de los fiscales durante 100 años fue que ahí está el fiscal en la soledad de su despacho estudiando el expediente. Ese es el relato cultural que se ha transmitido generación tras generación de fiscales. Ese relato cultural se rompe. A partir del 1 de febrero no existe más el fiscal sentado en la soledad de su despacho estudiando el expediente, entre otras cosas porque no va a haber expediente. Entre otras cosas porque no va a haber expediente. Porque ¿cómo se tramita eso? Y bueno, a partir del 1 de febrero los fiscales vamos a llevar adelante las investigaciones con el auxilio de la fuerza pública y lo que está previsto es de que haya un expediente electrónico. Es decir, de que el sistema prevé que todas las denuncias que se presenten a partir del 1 de febrero, sea en la Fiscalía, sea en el Poder Judicial o sea en el Ministerio del Interior, tienen que ser remitidas de inmediato a la Fiscalía. Nosotros estamos trabajando en un sistema de información que es el CIPAU, el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, que hemos realizado un convenio con OPP y la Fiscalía va a estar invirtiendo $700.000 entre este año y principios del año que viene para su desarrollo y puesta en funcionamiento. Y lo que está previsto es que todo el proceso de investigación se registre, porque el código exige que tenga que estar registrado, pero que se registre en el sistema informático, no en un expediente cosido, foliado, etcétera, etcétera. Con eso se rompe el culto al expediente. Está claro. Que también es un culto que tiene tantos años como el proceso. Actitud, ¿verdad? Yo me pregunto, esa actitud que hay que tener, ¿por qué razón algunos magistrados no tienen esa actitud con el actual proceso penal que muchos de ellos saben injusto y sin embargo no hacen nada por eliminar las aristas más duras de esa injusticia? Es decir, es cierto que el proceso penal permite cosas injustas, pero también es cierto que depende de los operadores que esa injusticia muchas veces se cumpla o no se cumpla. Es decir, por poner un ejemplo, el caso de Amodio Pérez, lo podían haber procesado, pero era potestad del juez y del fiscal procesarlo en libertad. Es decir, muchos casos en los que vemos de injusticias, de gente que fue presa y que cumplió muchos años de prisión para luego ver que eran inocentes, lo que a mi juicio muchas veces faltó fue tener lo que hay que tener para dejar salir por la puerta a un tipo que todo el mundo pide
cana. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Sí, yo tengo una discrepancia y una concordancia con lo que tú decís. La discrepancia es que creo que el sistema ha logrado durar hasta ahora sobre las espaldas de los operadores del sistema. Es decir, jueces y fiscales sobre todo, pero también los defensores, los privados y los públicos, han hecho un enorme esfuerzo por tratar de que este sistema funcione. Si no, esto ya se habría caído a pedazos hace años. Porque el sistema tiene defectos estructurales tales que si no se hubieran empezado a realizar interpretaciones como la incorporación de los tratados internacionales vía constitución o a través de la ratificación legal y vía interpretativa, el sistema ya se habría caído de a pedazos. Sería un caos peor, un caos. Ya sería un caos. Sí. Es decir, si funciona hasta hoy más o menos dignamente, es por los operadores del sistema. Pero por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que este sistema tiene una gran hipocresía. Es decir, la gran hipocresía de este sistema uno lo nota en el debate diario. Por ejemplo, la preocupación por la prisión preventiva. Estamos sumamente preocupados porque una persona que esté procesado hoy o formalizado mañana tenga que estar preso. Y esa persona es jurídicamente inocente. Pero no nos preocupa que la persona que está condenada a una pena privativa de libertad esté en libertad. Porque hasta ahora yo no he escuchado a nadie, salvo a la Fiscalía, decir que hay que eliminar la libertad condicional, que es la libertad que se concede una vez que sale la sentencia de condena y si el individuo está en libertad se le tramita de oficio y se le da sí o sí. Es decir, en el Uruguay de hoy, una persona que queda en libertad durante el proceso, si luego es condenado a una pena privativa de libertad, así sea la máxima, no vuelve a la cárcel. No vuelve. Entonces, ahí hay una gran hipocresía. O sea, y eso lleva a que para solucionar esa sensación de impunidad que genera que el hecho de que una persona condenada no vaya preso, a que la prisión preventiva se termine aplicando como regla porque es una pena, se aplica como pena anticipada porque en última instancia es la última pena que se cumple. Entonces, si efectivamente, una vez que se dicta la sentencia, hay que cumplir la pena, la preventiva deja de ser tan importante. Pero es tapar un error. Es una estafa de etiquetas. Es un error con otro, porque eso, como yo se lo he escuchado decir a ustedes, hay gente presa que es inocente y hay gente libre que es responsable, que está culpable, ¿no? Sí, apenas privativa de libertad. Es una cosa loca, ¿no? Es tremendo. Si uno lo mira así, es la gran hipocresía de este sistema y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Y los operadores muchas veces con la intención, yo creo que, yo soy un operador de sistema, fui juez penal hasta hace 4 años y en estos errores u horrores que estamos relatando seguramente incurrí. No estoy hablando desde la atalaya de alguien que baja de un plato volador y se pone a analizar el sistema y que hay un error acá y un error allá. No, yo formé parte, en ese barro me formé. Entonces, el problema es que tenemos que empezar a ser honestos y ser sinceros. Y el problema no está en la preventiva, el problema está en la condicional. El problema es que hoy tenemos en el Uruguay penas de papel. Doctor, ¿qué importancia tiene? Muchas veces los jueces procesan con el argumento de la alarma pública, ¿no? O sea, que se tiene en cuenta la sociedad. Yo le adelanto desde ya que nunca en mi vida procesé con prisión a alguien por alarma pública y es más, considero que la norma que establece la alarma pública está derogada. Está bien, no sabía eso, pero bueno, pero está bien. Pero yo lo que voy es a otra cosa. ¿Qué importancia tiene que la sociedad asuma esto? Porque nos va a empezar a pasar lo que yo le decía que hoy no pasa. Y es que gente que, digamos, que la masa pide sangre, con este nuevo sistema, un día va a haber que sale por la puerta del juzgado en libertad. Y va a haber una presión social muy grande. Bueno, va a haber que sale en libertad o no, según el tipo de proceso que se tramite. Porque, a ver, el nuevo sistema establece por lo menos con las modificaciones que se acordaron en el acuerdo multipartidario, cuyos proyectos ya fueron remitidos al Parlamento y la semana próxima ya tenemos que ir a la Comisión de Constitución y Código del Senado y tenemos información que probablemente el 1 de junio ya se trate en el Pleno del Senado. A lo que vamos es a lo siguiente, va a haber un proceso de estructura ordinaria, es decir, la investigación la desarrolla el fiscal, eso es todo igual. Cuando termina la investigación del fiscal, y acá hay el primer
primer cambio cualitativo importante. El juez no participa de la investigación, no tiene conocimiento de la investigación. Solamente va a tener conocimiento de la investigación si el fiscal le solicita alguna medida que implique vulneración de derechos, que ahí el fiscal ahí se lo tiene que pedir al juez. Si no, el juez no tiene conocimiento de la investigación. Cuando el fiscal considera que tiene un caso, es decir, que realizó una investigación, que está ante la existencia de un hecho delictivo, que tiene elementos de prueba como para acusar a alguien, se presenta y formaliza su investigación. En ese momento se va a tener que disponer o no la medida cautelar que se entienda pertinente, que puede ser la prisión preventiva o una larga lista de medidas cautelares que el Código establece, porque no es el único caso. Luego va a haber un plazo de 30 días para acusar, 30 días para contestar, audiencia, alegatos y sentencia. Ese es el proceso ordinario. Pero está estadísticamente, en todos los procesos, en los países donde se han desarrollado procesos acusatorios, solamente el 10% de los casos llega a juicio oral y público. El resto de los asuntos sale o por proceso abreviado, que el proceso abreviado implica un acuerdo entre el fiscal y el imputado asistido por su defensa, en el cual el imputado acepta los hechos que se le está imputando, acepta ir a proceso abreviado y por lo tanto, como beneficio en esa situación, el fiscal está autorizado a rebajar la pena. Como en las películas. Exactamente igual. Y ese proceso dura 2 horas. Sí. Es una audiencia, porque ahí no hay diligenciamiento de prueba. ¿Y cuánto se ahorra con eso? Bueno, eso es bien importante lo que usted dice, porque nosotros le hemos venido diciendo al Poder Ejecutivo y al Parlamento que los costos de implementación de la reforma son muy distintos con el proceso tal como se aprobó que con este proceso abreviado y con las salidas alternativas al conflicto, como por ejemplo la suspensión del proceso a prueba o los acuerdos reparatorios. Entonces fíjense que se va a permitir que, porque hoy, por ejemplo, en el caso de delitos leves, le seguimos un juicio a una persona, lo condenamos, le damos la suspensión condicional de la pena, queda bajo vigilancia 1 año y luego se extingue el delito. Cuesta lo mismo un robo de una gallina que un asalto a un banco. Entonces, esto va a cambiar sustancialmente porque se le va a poder imponer, en el caso de que existe una suspensión del proceso, no se va a suspender la aplicación de la pena, se va a suspender el proceso. Pero ahí, por un lapso de 2 años, se le van a imponer obligaciones a la persona que tiene que cumplir estrictamente bajo apercibimiento de que si no las cumple, se vuelve al listado. Es decir, hay vías de escape al proceso ordinario, y el proceso ordinario, el juicio oral y público, va a quedar relevado para aquellos casos más graves, más importantes, de mayor discusión, de mayor confusión. ¿Qué es lo que se necesita para que haya una política pública integral de seguridad? Bueno, nosotros hemos dicho que en Uruguay no hay una política pública integral de seguridad porque una política pública integral de seguridad requiere la conjugación de 4 acciones básicas, que son las 4 acciones fundamentales que componen una política de seguridad, que son la prevención, la conjuración o la represión inmediata del hecho delictivo violento, la investigación criminal y la persecución criminal. Esas 4 acciones tienen que estar pensadas, estructuradas y armadas desde un único centro y con una única visión. Perdóneme, ¿usted dice que eso no existe o que no existe integralmente? Yo digo que no existe en el Uruguay hoy. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque la tarea de investigación está hoy puesta en la cabeza de los jueces. Los jueces, por definición, son independientes, porque tienen la función de juzgar. Esa independencia, que es un valor a la hora de juzgar, se transforma en un disvalor a la hora de investigar. Usted no puede sentar a todos los jueces del país en una misma mesa y decirle hay que investigar así o hay que hacer esto, tenemos que darle prioridad a estos delitos, tenemos que enfocar esta investigación de largo plazo. Es imposible. Estaría vulnerando la independencia de los jueces. Esa independencia que se les otorga y es un valor en una sociedad democrática a la hora de investigar, se transforma en un disvalor a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque la investigación tiene que estar centrada, se tiene que manejar con criterios únicos, con criterios profesionales, con protocolos de actuación. Hay un dato de la realidad, Gabriel. No hay sociedad en el mundo, ni siquiera las escandinavas, que son las que tienen los índices de desarrollo humano más altos, que puedan investigar y perseguir todos los delitos que se cometen en una sociedad. No existe. Es importante eso que usted está diciendo. Entonces, pero sí tenemos la utopía de que podemos hacerlo. Entonces, como tenemos la utopía de que podemos hacerlo, tenemos un principio de legalidad que en principio nos obliga a investigar todos los delitos de la misma manera y al mismo tiempo.
decimos, no priorizamos, investigamos todo. ¿Cuál es el resultado de la no priorización? Que priorizo lo más fácil. Porque como no puedo hacer todo, termino haciendo lo que es más fácil, lo que tengo al alcance de la mano. ¿Qué termino haciendo? Lo que se hace hoy, la flagrancia. Y si usted persigue solamente la flagrancia y no desarrolla investigaciones de mediano y largo plazo, lo que está haciendo es agarrando al último escalón de la cadena delictiva. Al chorro que roba la camioneta, pero nunca llegás al que está atrás en el desguazadero, mucho menos llegás al que compra las autopartes o al que las lleva fuera del país. Entonces siempre terminamos pegando en el eslabón más débil, que es el más débil, que es el más fungible, que es el fácilmente sustituible. ¿Es policial el problema ahí? Yo creo que el Estado hoy, no, hay una parte policial, que yo creo que las autoridades de la Policía Nacional están haciendo un esfuerzo importante por cambiar eso, pero también hay una parte de la dirección de la investigación. ¿Quién dirige la investigación? Porque ahí tiene que haber alguien que dirija la investigación y que le diga a la policía, que es auxiliar, la policía en cualquier sistema es auxiliar, en el sistema inquisitivo es auxiliar de los jueces, en el sistema acusatorio será auxiliar del fiscal. En ese caso, el director es el que le tiene que decir, usted tiene que hacer esto, aquello y aquello, tiene que dirigir la investigación, tiene que focalizar la investigación. Usted tiene que tener la oportunidad de intercambiar opiniones entre los distintos directores de la investigación, en compartir información. Hoy pasa por este criterio de la independencia que las investigaciones son caso a caso. Y no salimos del caso concreto. Y si la policía intenta llevarle algo más, el juez dice, no, esto no es mío, esto es de otro. Y muchas veces a mí me pasó como juez de tener investigaciones que se pisaban con la investigación que tenía el colega que estaba en la pieza al lado. Y a veces si tenías buena relación te enterabas y lo podías conversar, pero a veces ni te enterabas. Es decir, nos pasó de pedir la interceptación de un teléfono y decían, ese teléfono ya está interceptado por el juez tal. Y ahí había dos investigaciones que se estaban cruzando y ninguno de los dos sabía nada. Porque a veces también estaban en dependencias policiales distintas y... ¿Me explico? O sea, tiene que haber una dirección y una priorización. Y la priorización tiene que ser en base a criterios de gravedad e impacto. Tenemos que priorizar aquellos delitos más graves y aquellos delitos que impactan más fuertemente en la sociedad. Porque de lo contrario, lo que terminamos agarrando es la bagatela. Yo sé que lo que le voy a preguntar es complicado para responder a usted, que es un cargo político, pero... Yo no soy un cargo político. Bueno, pero necesita el respaldo político para... ¿Usted cree que la dirigencia política entiende de estas cosas que usted está hablando? O sea, ¿es consciente de esta carencia, de las cosas que pasan, de cuáles son los botones que hay que apretar para mejorar? Yo creo que el sistema político está sumamente preocupado por un tema que preocupa a toda la sociedad. Y creo que está buscando, en su real saber y entender, cuáles son las mejores soluciones para este problema. Obviamente que como en todo debate democrático hay posturas distintas, visiones distintas, es legítimo que así sea, es bueno que así sea, y en ese debate se van tratando de encontrar las soluciones. Las penas más agravadas. Mi rol como funcionario del Estado, que trasciende el gobierno que lo designa, y en mi caso fui designado en el gobierno anterior con la venia aprobada por unanimidad de la Cámara de Senadores, tengo que transcurrir este gobierno y empezar el que viene. Mi rol es decirles, bueno, está pasando esto y las opciones que tenemos son estas. Yo tengo claro que las decisiones son políticas. Está claro. ¿Qué piensa usted cuando escucha hablar de penas más graves? A ver, yo no soy un fundamentalista de no subir las penas, le voy a aclarar. Está bien. Es más, he escuchado en estos días algunas afirmaciones, por ejemplo, del senador Heber relacionado con la pena del homicidio, con las cuales yo estoy de acuerdo. A ese punto llego. Es decir, yo he dicho... ¿Usted cree que el homicidio, tipificar el homicidio contra un trabajador... No, yo estoy hablando lo que estoy hablando es de la pena mínima. El senador Heber ha señalado que la pena mínima del homicidio en el Uruguay, el homicidio doloso, es de 20 meses de prisión. Sí. Y que la de la rapiña es de 4 años y la del copamiento es de 8 años. Entonces, hay una alteración, hay una grave alteración de la dosimetría penal, que es
la relación que tiene que haber entre la pena y la gravedad del delito, Sí. porque si no existe una proporción y una relación proporcional entre la gravedad del delito y la pena, usted tiene un problema. El Uruguay hoy tiene un gravísimo problema. Uruguay hoy sanciona con una gravedad inusitada determinados delitos contra la propiedad, Sí, está más como la protegido. rapiña y Sí. el copamiento, Y no- y tiene un... Sí. Fíjese usted que la pena mínima del homicidio es de 20 meses, la de la rapiña es de 4, y si hay pluriparticipación o uso de armas se va a 5 y 4 meses, y la del copamiento de 8. La pena mínima del copamiento, la mínima, está más cerca del máximo del homicidio que del mínimo. Entonces, se protege más la propiedad que la vida. cuando se da esa desproporción tan abismal, Sí. que alguien diga que hay que modificar el tema de las Está penas bien. me parece razonable. Ahora, agravar... Técnicamente me especial- parece que hay que hacerlo en forma global. Determinar un homicidio especialmente agravado cuando el trabajador es cuando el homicidio, la víctima es un trabajador. Eso ya está contemplado en el numeral 3, 4 y 5 del 312, que dice que una rapiña, que un homicidio cometido en el transcurso de una rapiña o de otro delito ya está especialmente agravado. Ha habido, ¿sabe cuál es el problema? El doctor Corujo señalaba, el doctor Corujo, ministro de Tribunales de Apelaciones, muy reconocido, decía, hay una descodificación de la ley penal en el Uruguay. ¿Qué ha pasado? Hemos creado tantas leyes especiales y modificado tanto el código que hoy ya no tenemos código. Entonces, hoy en el Uruguay tenemos un problema. El Código Penal está tan despatarrado porque hemos creado leyes especiales para droga, para lavado, en fin, miles de leyes especiales, hemos modificado tantas veces el código. Usted fíjese si habrá incoherencias que el cometer un delito en estado de ebriedad es un atenuante, pero el cometer un delito bajo el efecto del consumo de otros estupefacientes es un agravante. En un caso un atenuante, en un caso un agravante. ¿Y por qué? Porque fueron sancionados en momentos distintos. Entonces, yo me permito sugerir, si eso fuera posible, que en algún momento el Uruguay se merece que nos pongamos a discutir una modificación integral del Código Penal. El Código Urureta, aprobado en el 34, ya le ha prestado todos los servicios que tenía para prestarle a la patria. Usted habla como tiene como un jurista que es, como un jurista que es. Pero los políticos atienden a los reclamos sectoriales muchas Y veces. está bien que así sea. ¿A usted le parece bien, aunque no estuviera ya tipificado como lo está en el artículo 312 del Código Penal, ¿a usted le parece bien una ley que tipifique como agravante el homicidio a un comerciante y no al cliente que está en ese momento? Está bien. Lo que pasa es que usted me está hablando de algunos proyectos que han estado en Sí. este acuerdo multipartidario que Sí. yo... No quiere hablar. No quiero hablar porque no puedo, pero además tampoco sería correcto que hablara porque no los conozco en detalle. Perfecto. Lo que conozco y a lo que hice mención Sí. de que me parecía correcto lo del senador Heber es lo que he La escuchado mínima, a través de la prensa. mínima, sí. Cuando lo escucho decir lo que dice, digo, bueno, sí, Está tiene bien, razón. sí. Pero no desconozco En la detalle. ingeniería. Está bien. Entonces, para un jurista opinar de un proyecto que no conoce la ingeniería es complicado. Lo que pasa que a veces los políticos en el fárrago hacen propuestas que están bien, pero meten otras que muchas veces responden al populismo punitivo, lo que se llama el populismo punitivo. Ahora, ¿cómo se resuelve hoy? Se descubrió una cosa espantosa, ¿no? 2 cuerpos descuartizados de 2 muchachos torturados, le cortaron los dedos, problema de narcotráfico, lo que vemos en México, que descuartizan, ya lo filman, ¿no? ¿Cómo se persigue eso? Bueno, eso es parte de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Tener una persecución penal inteligente, gastar tiempo, recursos y dinero en aquellas investigaciones que realmente valga la pena y no andar todo el día corriendo atrás de las cosas que de repente no tienen importancia. A la Policía Nacional hoy se le adjudican miles de funciones. Tiene que hacer de todo un poco. Entonces, a mí se me ocurre que lo que nosotros tenemos que tener claro es decir, bueno, ¿hay organizaciones criminales funcionando en el Uruguay? Claro que las hay. Hoy nadie lo discute, pero usted sabe muy bien que cuando el inspector Guarteche o el inspector Lallera empezaron a hablar desde hace un tiempo de esto, decían que eran unos exagerados, que querían pintar nos trataban de exagerados, Sí. de que queríamos pintar una realidad que en el Uruguay no pasaba, Cierto. que el Uruguay era una aldea, que esto en el Uruguay no pasa. Verdad. Bueno, y pasó. Cuando empezamos a hablar de sicariato, de que sicariato era un riesgo, nos dijeron un montón de cosas. La realidad, lamentablemente, el
decurrir del tiempo nos dio la razón. Y hoy el sicariato es una realidad en el Uruguay. Las organizaciones criminales existen en el Uruguay. La territorialización existe en el Uruguay. Entonces lo que hay que empezar a hacer es a investigar en serio esas organizaciones criminales para tratar de desarticularlas. Eso es darle prioridad a una investigación. No tratar ese caso como que fuera uno más. Ahí habría que destinar a un equipo, en un proceso acusatorio, a un equipo de fiscales que se dedicara día y noche a investigar cada una de esas organizaciones criminales. Pero ese tema, no este que estoy mencionando de los muchachos estos, sino el del crimen organizado. ¿Qué responsabilidad tiene la policía en su existencia? Y lo que pasa es que la responsabilidad que tiene, o sea, la policía como fuerza de seguridad tiene una función preventiva en la cual nosotros no participamos y ahí evidentemente tiene una responsabilidad, pero estos son procesos que se vienen dando en toda América. Es decir, pensar que Uruguay está fuera, o sea, a veces, a mí me causa gracia porque a veces uno escucha a la gente y cree que Uruguay está en Europa. Uruguay está en América Latina. El continente más violento del mundo. Exactamente, y tenemos los índices delictivos más bajos de toda América Latina. Pero tenemos índices delictivos que han ido creciendo, y han ido creciendo en forma importante. Y ahora, ¿ese proceso es inevitable? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar. Porque cuando uno dice, no había sicariato y hay, no había feudalización y hay, sí, el fenómeno de la droga, sí, todo lo que ha crecido, parece que esto es como es algo que va para adelante, seguro, y es inevitable. Sí. Hay experiencias en la propia América Latina, y si no vaya a la ciudad de Medellín, y se va a encontrar que estos procesos son revertibles, con políticas de largo plazo, con políticas que afectan un montón de factores, no solamente los de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que hacer, entre otras cosas, además de estudiar a fondo nuestra realidad para saber lo que está pasando, para poder investigar, tenemos que mirar hacia afuera y ver qué es lo que se ha hecho en otros países donde han existido experiencias exitosas, que las hay. Medidas con medidas que trascienden lo meramente policial. Exactamente, es que el fenómeno delictivo es multicausal. Pensar, y acá está bien que me haga esta pregunta porque es bien interesante, no hay soluciones mágicas. Acá no hay, quien prometa soluciones mágicas, yo creo que no va a poder cumplir, en mi muy humilde opinión. Acá el fenómeno delictivo es un fenómeno complejo y multicausal. Hay que atacar las múltiples causas, y acá hay factores sociales, económicos, pero culturales muy fuertes. Y hay que atacar también las consecuencias. Entonces, esto es un trabajo de largo plazo, que abarca un conjunto innumerable de áreas que excede la policial, que excede la fiscalía y que excede al Poder Judicial. Eso lo tenemos que tener claro. Es más, yo creo que las fuerzas de seguridad que han sido muy exitosas a la hora de convencer al sistema político de que se le den los recursos para combatir el delito, y eso hay que reconocérselo, ahora están pagando el precio de que les están exigiendo los resultados y no pueden darlos por la sencilla razón que es un fenómeno que excede a la fuerza de seguridad. Entonces ahora nos estamos encontrando en esa situación. Claro. Pero a ver, en este debate democrático, que yo creo que es bueno, que es sano, que es saludable, y en ese debate a nosotros como técnicos lo que tenemos que es mostrar todo el menú de opciones, tratar de abrir la valijita de herramientas y mostrar todo el menú de opciones, teniendo claro, como tengo que tener yo y como tenemos que tener los operadores del sistema, que las decisiones son políticas, y eso es importante tenerlo claro, seguir avanzando y tratar de encontrar las soluciones, porque es un problema en que como sociedad se nos va mucho. Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. No, a las órdenes, muchas gracias por la invitación y de acá al 1 de febrero seguramente nos vamos a encontrar muchas veces más. Seguramente. Ya me estoy invitando para el próximo. Seguramente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos vemos el jueves próximo. Gracias.